El Señor le bendiga, buen día. Quiero compartir con ustedes, con la Iglesia Manuel en primer lugar, iglesia que estamos pastoreando junto con mi esposa hace 30 años aproximadamente, desde el año 91, 90, 91. 90 hemos llegado y 91 hemos sido pastores oficialmente de la iglesia. Quiero compartir primero un consejo, antes de la palabra, un consejo para los padres, para los jóvenes, adolescentes, a raíz de y por causa de esta pandemia. La sociedad está en todo el mundo convulsionada, económicamente está mal, y hoy se ve la importancia del oficio, de la profesión, del trabajar, del haber trabajado o trabajar, del tener algo que hacer con sus manos. Por eso le quiero alentar y animar, más allá de este momento difícil, quizás si hasta ahora no lo hizo, en este momento justamente no va a ser fácil hacerlo, pero sí alentarle a que pueda tener un aprendizaje de todo esto. Si no lo hizo, hágalo, y si lo vino haciendo, mejor aún. Pero el punto es en principal que no tenga una dependencia del Estado ni de los beneficios que el Estado le da. Ahora, si usted lo necesita, está bien. El Estado debe hacerlo. Es su obligación hacerlo porque todos los que pagamos impuestos, justamente parte de ese impuesto debe ir a la ayuda social y asistencia social. Pero vivir de la asistencia social, ahora se va a dar cuenta que es una mala idea. No está bien. No le sirve, usted no puede progresar, no puede avanzar. Depende de. En cambio, si usted es una persona que se esforzó, estudió, trabajó, tiene oficio, tiene profesión, depende de Dios principalmente, pero también usted ha forjado de alguna manera su destino en este sentido, quiero decir, ¿no? Es decir, el Señor le ayuda, le fortalece, le bendice, pero usted también sabe qué hacer con sus manos y sabe cómo no quedarse quieto y producir lo que usted necesite. Entonces, vivir del Estado o de los subsidios del Estado permanentemente no es una buena idea, porque lo hace una persona dependiente del Estado, lo hace una persona que no tiene capacidad de decidir, de pensar y tampoco de enfrentar la vida con sus propios recursos y las dificultades con sus propios recursos. Entonces el trabajo dignifica, bendice. Si hasta ahora no estaba en esta condición y tenía esta forma de vivir, mire, ahora muchas personas necesitan la asistencia del Estado y la asistencia del Estado está relativamente, en la medida que puede hacerlo, está la asistencia de las iglesias, que trabajan mucho las iglesias, y en Almirante Brown, por ejemplo, trabajan mucho las iglesias, los pastores y las iglesias trabajan ayudando, acercando a la necesidad de aquel que está desamparado. Pero el consejo, lo que yo quiero decirle, que evite estar en la situación de desamparado. Porque si usted tiene capacidad de estudiar, de trabajar, mire cuántos padres permiten que sus hijos, o han permitido que sus hijos, no tuvieran una vida productiva, que no estudiaran, que no tuvieran oficio, permitieron que sus hijos estuvieran en las calles, involucrados en las drogas, con malas compañías, en la delincuencia, y hoy se encuentran en una situación desfavorable, en una situación de desamparo, pero esta situación de desamparo también es un poco responsabilidad de cada uno. Quizá usted trabaja, tiene su pyme, su empresa o su trabajo, y está en una situación también difícil. Claro, es una situación difícil para todos. Las mismas iglesias están en una situación difícil. ¿Por qué? Porque la luz, el gas, todos los gastos de la iglesia tienen que seguir pagándose. Entonces, todos estamos en una situación difícil, pero cada uno también, si fue previsor, si cada uno tuvo en cuenta que las circunstancias pueden cambiar, que las situaciones pueden ser difíciles como están siendo ahora por esta pandemia, entonces habrá tomado algún tipo de recaudo para enfrentar progresivamente esta situación. Algunos lo harán de una forma, mejor o peor, depende de cada uno, de cada iglesia. Por eso siempre animamos a los creyentes a seguir estando comprometidos, porque la iglesia en sí como institución, de la iglesia local, ¿no?
tiene que seguir adelante, reponerse de este momento y luego continuar con todo lo que es la tarea de la iglesia. Pero ahora se ve la fragilidad de mucha gente que no ha tenido eh, la actitud de ser previsor, de pensar en su vida de una manera en que sus hijos, su propia vida, sus hijos, si son padres, tuvieran un futuro con un oficio, con una profesión. Bueno, ahora lo que está, ¿no? Pero si usted puede aprender de esta situación, aprender de esta debilidad, de esta fragilidad del ser humano, que todo lo que creíamos seguro no es tan seguro. Estábamos acostumbrados a levantarnos, a encender la luz y la luz se encendía, o levantarnos y decir voy a hacer mate y enciendo la hornalla de la cocina y hay gas. Nos acostumbramos a toda la comodidad, a dar por hecho que todo sucede y ahora nos damos cuenta de que no solamente Argentina, sino el mundo. Si alguien quiere decir ahora, bueno, me voy a vivir a otro país, porque acá en Argentina no se puede, bueno, se va a encontrar que todos los países están cerrados, que la economía del mundo está quebrada y que el mundo se prepara para lo que la palabra de Dios, para lo que la Biblia, la palabra de Dios, declara y anticipa que va a ocurrir. Hace tiempo que en la Iglesia Manuel venimos predicando sobre estos momentos. Hace tiempo atrás, por ejemplo, se escuchaba decir que en las iglesias no se predicaba la segunda venida de Cristo, que en la iglesia no se predicaba sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nosotros no nos sentimos identificados con eso porque siempre predicamos sobre eso. Y ahora estamos viendo que es una situación que se está generando, que cada día es más claro, que el nuevo orden mundial está a la puerta, que el gobierno del anticristo está a la puerta, que Cristo está a la puerta a venir a buscar a su iglesia. Para aquellos que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, sabemos que Cristo está a las puertas. Entonces, no nos toma por sorpresa. Por eso en semanas anteriores o la semana pasada en mensajes anteriores le comenté de este hermano italiano que había construido una casa en la montaña, él tenía previsión de todas estas cosas. Él personalmente no alcanzó a vivirlo porque el Señor lo llevó a su presencia, pero lo dejó allí como un testimonio, como un legado, como se dice ahora también, ¿no? Un testimonio de que esas cosas iban a ocurrir. Aquellos que creen, aquellos que le creen a Dios, entonces se han preparado para los eventos por venir, ¿no? Entonces, las personas hoy, muchas familias están en dificultad, están desamparadas porque han sido desfavorecidos de alguna manera, sin la intervención de ellos, pero otros están desfavorecidos por su propia negligencia, porque no tomaron previsión, no le creyeron a Dios, siendo creyentes aún no hicieron lo que debían hacer. Entonces, no es un tiempo para lamentarse, no es un tiempo ahora para culpar, pero es un tiempo para aprender. Y uno puede aprender cuando reflexiona, cuando piensa qué cosas pasaron, qué cosa hice, qué cosas debía haber hecho y no hice. En el transcurso de la vida uno va tomando decisiones, buenas y malas, y de ellas aprende. Entonces, en primer lugar, quiero animarle a que, pasado este tiempo, si alguna de estas cosas usted no tomó previsión, si usted no hizo las cosas como debe ser, no corrigió a sus hijos, no puso a sus hijos en la dirección correcta, no tuvo el carácter, no asumió su responsabilidad de padre, aprenda de todo esto, porque el futuro para ellos no va a ser bueno si ellos dependen permanentemente de que alguien les provea. Nosotros dependemos de Dios, Dios es el que nos provee y Dios no falla. Pero Dios no tiene intenciones como tienen los estados, intenciones de someter la voluntad de las personas, de llevarles a hacer instrumentos para el propósito de ellos. La persona que no estudia, que no trabaja, que no crece, que está inutilizada por un montón de factores, ideológicamente, intelectualmente, porque las drogas están matándole sus neuronas, esas personas son fácilmente manejables. Por eso los padres tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos y nuestros nietos estudien, tengan un oficio, puedan trabajar, ser personas de bien, personas productivas, enfrentar el mundo que viene, que no va a ser fácil, pero enfrentarlo por lo menos con las herramientas humanas que tenemos a disposición y también con la fe y la confianza de que Dios va a hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer.
Dios va a sostener a los creyentes aun cuando se hayan equivocado. En este tiempo Dios les va a sostener, Dios les va a bendecir, Dios les va a ayudar. Quizás estén al día a día, pero van a llegar al final de este tiempo, esto va a pasar, el mundo se va a reorganizar y Dios les va a ayudar en este proceso de tiempo hasta que eso ocurra. Pero aprenda, para que cuando termine este proceso de tiempo invierta su dinero, invierta su tiempo, invierta su esfuerzo en aquello que es productivo, que le prepara para los eventos por venir, antes que Cristo venga a buscar a la iglesia. Además, sea un instrumento útil en sus manos. Mire, Isaías 24 dice así: miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo le pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al arrendador y al deudor, al acreedor, perdón, y al deudor. La tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. La tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso una maldición consume la tierra, y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume, y solo quedan unos cuantos. Más adelante dice: cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa. La ciudad del caos yace desolada, cerrado está el acceso a toda casa. La ciudad está en ruinas, sus puertas están hechas pedazos. Así sucederá en medio de la tierra y entre las naciones, como cuando a golpe se cosecha aceitunas, como cuando se recogen rebuscos después de la vendimia. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. Por eso glorifiquen a Dios en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cantar: gloria al justo. Terror, fosa y trampa están contra ti, habitante de la tierra. Quien huye del grito de terror caerá en la fosa. Y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, porque abiertas están las ventanas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra y se desintegra, la tierra se agrieta, se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla. La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. En aquel día el Señor castigará a los poderosos, a los poderes celestiales en el cielo y los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo, como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. La luna se sonrojará, el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Amén. Esta última parte obviamente habla de evento futuro todavía, pero el resto de este pasaje de Isaías 24 está hablando de cosas que están ocurriendo, que se están desarrollando en la tierra en este momento. Y yo veo que se menciona, se dice, con razón, que tienen que arrepentirse aquellos que promocionaron, gente impía, ¿no? Que promocionaron el aborto, el matrimonio igualitario, la vida, el LGTB, no sé cómo que se llaman todas estas siglas que tiene, ¿no? Que promocionan eso, que siempre existió en la tierra, en el ser humano, la perversión, la maldad. Siempre el ser humano en la tierra tuvo la condición de pecado del hombre. Siempre pasó. Y estas personas, claro, tienen que arrepentirse. Algunos dicen, bueno, antes promocionaban todo esto, ahora claman por la misericordia de Dios. Y está bien que sea así. Pero yo quiero referirme a otra cosa, que es más importante y es más serio que esto. Jesús, cuando él predicaba, iba por las calles, encontramos en la escritura que iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el arrepentimiento, el perdón de los pecados, le hablaba a esa gente. Le predicaba a las prostitutas, a los ladrones, a los publicanos, a las personas que tenían maldad en su corazón, que tenían pecado en su corazón. Él les predicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No se ve a Jesús
apuntando y señalando a una prostituta, diciéndole cosas, ni tampoco a ninguna otra persona perversa o ladrón. Se ve a Jesús mostrándole misericordia, compartiendo el Evangelio, permitiéndoles que ellos tengan la revelación de la palabra y cada uno de ellos tomaría su decisión. Muchas personas, miles y miles de personas seguían a Jesús y escuchaban el mensaje. Muchos de esos se convertían a Cristo. María Magdalena, ¿no? Hay muchos ejemplos. Saqueo. Personas que tenían diferentes tipos de circunstancias, así como el joven rico también escuchó el mensaje y decidió seguir su camino porque no quería deshacerse de sus riquezas. Pero Jesús sí era severo particularmente con los religiosos, con los fariseos. A ellos les decía con severidad, porque ellos, su influencia, su enseñanza, influía a cientos y miles de personas. Llevaban a las personas a la perdición, llevaban a las personas a un camino de error. En un caso, en en Mateo 24, dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que no entráis al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a los demás". Eran tropiezos. En otra parte dice: "Hay de usted, hay el mundo por los tropiezos, pero hay de aquel que hace tropezar". Entonces, estos fariseos, escribas, maestros de la ley, que tenían sus propias ideas, sus propias doctrinas y enseñanzas, ellos mismos no entraban al reino de los cielos y hacían que los demás no entraran. Por eso digo que particularmente estas personas impías tienen que arrepentirse, pero aquellos que en las últimas décadas predicaron un evangelio que no es el evangelio de Dios, ellos tienen que arrepentirse. Tienen que convertir su corazón a Cristo, porque cambiaron las bases de la fe cristiana. El movimiento de la Reforma, se habla de la Reforma, sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, pero son declaraciones que ellos mismos después no cumplen. Que ellos mismos se dejan llevar por doctrinas erróneas o inventan doctrinas erróneas, por interés. Socavan las bases de la fe cristiana, lo han socavado. La Reforma, después vino el movimiento, los diferentes avivamientos después de la Reforma, a través de personajes que estudiamos, a través de la historia de la Iglesia cristiana, el avivamiento del siglo XX, que se expandió en todo el mundo, el mover del Espíritu Santo que llegó a todas las naciones, nació el movimiento pentecostal, que llegó a todas las naciones. Se crearon instituciones, asociaciones como las Asambleas de Dios, en esa época. Después del avivamiento ahí de la calle Azusa, de todo ese proceso en Gales, en Texas y después en Los Ángeles, ¿no? Después de ese proceso se crea una, por ejemplo, de ellas las Asambleas de Dios. Y hoy vemos que todo eso que se fundó, todo eso que se estableció como base de la fe pentecostal y del cristianismo con la Escritura, todo eso se socavó, se debilitó, se cambió. Y usted me dirá, ¿en qué se cambió? Quizá algunos se pregunten, otros saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Algunos dicen, ¿en qué se cambió quizás? ¿Qué fue lo que se afectó? Bueno, cambiaron la palabra de Dios, ¿no? Es decir, aplaudían a aquellas personas que predicaban mensajes, y algunos siguen predicando, mensajes que no tienen que ver con la Escritura. Siguen profundizando su propia enseñanza, su propio camino, sabiendo que está mal inclusive, y siguen llevando a personas al error. Y no es algo superficial, no es algo pasajero, no es algo que uno pueda tomarlo a la ligera, sino que es algo importante porque, como dije, socava la fe cristiana. Lo que hace es ir en contra de todo aquello que fue la Reforma, el avivamiento pentecostal, lo que se expandió, las asociaciones que se crearon a partir del movimiento del Espíritu Santo en el siglo XX, y llegamos a la posmodernidad, donde todo es relativo y nada es absoluto. Y así, estos movimientos pseudo-pentecostales, neopentecostales, como queramos llamarlos, lo que han hecho es menospreciar la sangre del pacto. Este pasaje aquí de Isaías que leímos, dice: han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Hay un pacto que es el pacto que Dios hizo con el hombre a través de la sangre de Jesucristo, pero estos movimientos han menospreciado la sangre de Cristo. Han tenido por inmunda la sangre del pacto, porque han establecido su propio pacto, por interés. Han menospreciado la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ellos establecen su pacto, ¿no? Nos dicen, hagan un pacto con Dios,
Hagamos un pacto con Dios, haga un pacto con Dios por dinero, haga un pacto con Dios por... Uno de ellos dice, cuanto más grande es su milagro, más grande tiene que ser su ofrenda. No digo que la iglesia no necesite la provisión, como dije antes, la iglesia necesita la provisión aquí en la tierra para hacer la tarea que le fue encomendada. Y Dios ha establecido cómo debe hacerse, y aquellos que comprenden la palabra de Dios y aman a Dios y aman la obra de Dios lo van a hacer. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Han menospreciado el pacto de Dios para hacer un pacto basado en sus propios intereses. Han dejado de lado el pacto eterno para hacer un pacto nuevo, un pacto que Dios no tiene en cuenta, un pacto al cual Dios no le presta atención, porque no es el pacto que Él estableció. El pacto se estableció por medio de la sangre, del sacrificio, a través de la enseñanza, a través de los siglos, y a través de la ley, y a través de todo el tiempo que se estuvo predicando la palabra en Israel, y después a través del derramamiento de la sangre de Cristo se establece en el libro de Hebreos, por ejemplo, que la sangre del pacto del holocausto ofrecido por sacrificio por Jesús mismo fue la sangre con la cual Él entró al santuario eterno, al santuario celestial, no al hecho del hombre, al que hizo Moisés en el desierto, sino al santuario celestial, a la presencia de Dios, entró con su propia sangre ofreciéndola por nosotros. Ese es el pacto que hizo Dios, no el pacto que hacen los hombres, no el pacto que se promueve y se promulga de hacer un pacto con Dios, pero ese pacto con Dios es un pacto que está establecido por reglas humanas y no le presta atención. Es un pacto que tiene que ver con dinero. El apóstol Pedro dice que fuimos rescatados no con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Ese es el pacto válido. Entonces, en primer lugar, menosprecian la sangre del pacto, el pacto eterno, para establecer un pacto nuevo, para establecer una nueva forma de acercarse a Dios, pero no es la forma en que Dios dice, y no es algo superficial, porque las personas que han seguido ese camino, y si ellos no se arrepienten, no se convierten a Cristo de corazón, y denuncian, y declaran, y se arrepienten confesando esa situación, esas personas no van camino al cielo, porque están creyendo una mentira. Van camino a la condenación junto con ellos. Entonces, menospreciar la sangre del pacto, Hebreos dice que no es una cosa para ser tomada a la ligera. Lo único que queda es una horrible expectación de juicio, caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque han menospreciado la sangre del pacto. Los primeros que tienen que arrepentirse son ellos, de haber enseñado eso. Me acuerdo que en una oportunidad, que hasta los líderes de las organizaciones, que debían ser los primeros, organización pentecostal, que nació fruto del movimiento de Los Ángeles. Debían haber sido el primero en denunciar eso, sin embargo fueron los primeros en acoplarse a eso. Fueron los primeros en validar ese tipo de enseñanza, de predicación, hacer un pacto con Dios por medio de dinero, cuando el pacto lo hizo Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. No lo tome a la ligera, porque Dios no lo toma a la ligera. Eso es ofender a Dios, es menospreciar la sangre del pacto, y Dios dice en Hebreos que Dios no lo pasa por alto. El pacto con dinero no sirve. Fíjese que el dinero ahora no le sirve. Los ricos no pueden hacer nada. Mueren como mueren los demás de coronavirus. Mueren los famosos, los políticos, los cónsules, los embajadores, los presidentes, quien fuera. Si se contagia de este virus, está expuesto a morir. Y no importa el dinero, creyentes, pastores, no importa, esto le afecta a todo el mundo está bajo esta situación en la tierra, y solamente aquel que tiene su confianza en Dios para la vida eterna, como Dios dice, aunque sufra la muerte física, entrará a la gloria de Dios. Por eso dice aquí, el remanente eleva su voz y grita de alegría. El remanente son los hijos de Dios, el remanente es la iglesia de Cristo verdadera. Ese es el remanente que levanta su voz y grita de alegría porque sabe que Cristo viene. Dice, desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo. Cristo es el centro de la revelación de la Escritura, no es el hombre. Cristo es el centro. El hombre recibe la bendición, la salvación, la expiación por medio de la sangre de Jesucristo. Cambiaron la revelación de las Escrituras por sus propias experiencias. En una oportunidad estaba enseñando en un instituto bíblico, en el tiempo de que se generó esa situación controversial con ese predicador colombiano, que porque tenía una iglesia de miles, de más de 10.000 personas, porque él lo decía, debería ser así.
que los mismos líderes cambiaron y permitieron que eso ocurriera, se generó una controversia por esa situación. Y una alumna profesional, es una persona profesional, con una profesión importante, validó esa situación diciendo que ella había hecho eso y lo había hecho para la salvación de su hijo y que después de hacer un pacto con Dios de esa manera su hijo se salvó. Entonces la sangre de Cristo no tiene valor. La sangre de Cristo no tiene poder. Hace falta hacer otra cosa. Entonces cambiaron las escrituras por sus experiencias. A mí, mi experiencia me dice que esto es así. Entonces, no importa lo que dice la escritura, importa lo que me pasa a mí con la experiencia. Entonces, si yo predico eso y la iglesia tengo 30.000 personas, entonces eso dice que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y ya mensajes anteriores que compartí que la escritura dice, no sigas a la mayoría, no haga lo que hace la mayoría. Usted tiene que hacer lo que dice la escritura. La escritura es la que no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse, dijo Jesús. Así que no podemos cambiar las escrituras por la experiencia. No podemos decir que por mi experiencia, entonces las cosas ahora son de otra manera. No, la palabra de Dios es la misma. Entonces cuando digo que gritan lo que dice la Reforma, estas personas pentecostales dicen lo que dice la Reforma, pero después no lo hacen, porque cambian la escritura por la experiencia. Si funciona, entonces debe ser así. No, no es así. Es lo que dice la escritura. Es lo que dice Dios. Cambiaron la justificación por la fe, por la donación de dinero. Cuando enseñaba catolicismo romano en el Instituto Bíblico, investigando, viendo siempre permanentemente, yo personalmente voy viendo las circunstancias, cómo se fueron desarrollando las cosas, y veo también en la actualidad cómo, en cierto sentido, la Iglesia Evangélica en conjunto, digamos, no en particular alguna de ellas, sino hay un movimiento en conjunto que va hacia la misma dirección que tomó la Iglesia Católica en su momento, porque todas estas cosas, por lo que hizo el catolicismo en su momento, que generó la Reforma. La justificación es por la fe, no se puede comprar con dinero. Fuimos justificados por la fe. Eso dice la palabra de Dios, capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación es por la fe. No puedo comprar con dinero la justificación. No puedo permitir o no puedo creer que un familiar mío o algunas personas puedan recibir salvación porque yo hago un pacto con Dios. Entonces la donación no salva las almas. Decía que me acuerdo que pasaba por iglesias antiguas, iglesias católicas de 100 años, ¿no? de tiempo, y algunas de ellas tenían su plaqueta que decía quién había donado dinero para la construcción de esa iglesia. Porque esa era la idea del tiempo anterior a la Reforma, y posterior también el catolicismo siguió haciendo lo mismo, ¿no? Ahora el Papa perdonó los pecados de toda la humanidad, ¿no? Él tiene el derecho y el poder para perdonar los pecados de todos los hombres, una indulgencia plenaria. Eso es lo que ofrecía Tetzel en el tiempo de la Reforma, indulgencia, un perdón, ¿no? Que se comparaba con dinero. No, somos justificados por la fe, no con dinero. No importa el pacto que yo haga con Dios, o no importa el dinero que yo ponga para que se haga tal o cual actividad. Yo soy justificado por la fe. Si hago algo en la obra de Dios y yo invierto tiempo, dinero y esfuerzo en la obra de Dios, es porque tengo gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida y porque Él me ha salvado. Él me ha dado una oportunidad nueva en mi vida. Entonces, la justificación por la fe es lo que dice la Escritura, pero han socavado también esto, diciendo que con donaciones, con dinero, uno puede comprar, ¿no? Con obras, ¿no? Como se dice, cambiaron la fe por las obras en la declaración de la Reforma, ¿no? Es decir, sola fe, no obras. Bueno, aquí el neopentecostalismo, los movimientos, ¿no?, carismáticos de la actualidad, cambian la fe por las obras, la fe por dinero, ¿no? Entonces usted puede comprar sal, aceite, agua bendita, todas esas cosas, cinta de colores, ¿no?, que significan determinado tipo de cosas, pero no tiene que ver con la salvación, con la fe, tiene que ver con la institución humana, la religión de los hombres que nos salva. También la sanidad divina, que es el mismo criterio. Somos sanos por el sacrificio expiatorio de Cristo, por su llaga fuimos sanados, su sacrificio expiatorio nos sana.
Él es nuestro sanador. Yo no puedo comprar la sanidad con dinero, no puedo hacer una gran ofrenda, ¿no? Como este predicador que tiene miles de personas que lo ven, lo escuchan y lo siguen, ¿no? Cuanto más grande tu sanidad, más grande tiene que ser tu ofrenda. No puedo comprar sanidad con ofrendas, no puedo comprar sanidad con dinero. Entonces, finalizo diciendo, ¿no? Los que tienen que arrepentirse primero son los que predican un evangelio, que dicen que es el evangelio de Dios, pero no es el evangelio de Dios. Es un evangelio humano, hay un solo evangelio. Gálatas dice, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y dice, cualquiera que predica un evangelio diferente está bajo maldición. Y lo repito, porque quiero agradar a Dios y no a los hombres, dice el apóstol Pablo. ¿A quién agrado diciendo esto? A los hombres no, pero a Dios sí. Hay un solo evangelio, no hay otro evangelio. No hay un evangelio de obras, no hay un evangelio de ofrendas, no hay un evangelio donde uno pueda hacer un pacto y comprar la salvación, la sanidad, la libertad. No hay un evangelio así. El evangelio de Cristo es justificación por la fe. Solamente la Escritura es la que contiene la verdad de Dios y yo vivo por la Escritura. Dios, si me quiere sanar, me sana. Él murió por mis pecados y también crucificó mis enfermedades. Él es mi sanador. Pero en este proceso de la vida vamos a enfrentar diferentes situaciones, quizás como la que se está viviendo ahora en el mundo, también los creyentes, y quizás también algunos morirán, como ha pasado, y hay testimonio en otras partes del mundo, en Italia por ejemplo, de gente creyente que ha muerto, pero está en la presencia de Dios, está en el reino eterno, porque de aquí nos vamos todos. Entonces, mire, si hay que arrepentirse en este tiempo, sí se tienen que arrepentir los impíos, los opositores de la obra de Dios, aquellos que promueven la perversión, la maldad, el pecado, tienen que arrepentirse porque se van al infierno, pero también tienen que arrepentirse aquellos que predicaron un evangelio diferente y lo siguen predicando, con arrogancia, con orgullo, con presunción, que predican un evangelio diferente. Están interesados en las multitudes y en el dinero, pero no en el evangelio. Si alguien dijo, no recuerdo quién exactamente, pero aparece allí siempre alguno que lo pone en la publicación, que si uno sirve a Dios por dinero y por un buen salario, entonces está dispuesto a servir al diablo por un salario mejor. No servimos a Dios por dinero. El dinero está al servicio de la obra, está al servicio del creyente, está al servicio de las personas para hacer la obra de Dios y para sostenerse, pero nosotros no servimos al dinero. El que sirve al Dios por el dinero, entonces sirve al diablo por un mejor precio. Mire, afirme su fe en Jesucristo. La Escritura, la salvación y la justificación por la fe, la sanidad por la expiación. En el nombre de Jesús, por su sacrificio expiatorio, somos sanos, somos salvos, somos libres por el medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. No necesito hacer un pacto con Dios, Dios ya hizo un pacto eterno. Y las personas están violando ese pacto eterno. Los impíos están violando y rebelándose contra Dios. Pero también aquellos que, como los fariseos, enseñan un evangelio diferente, están renegando el pacto eterno, están dejando de lado el pacto eterno, están menospreciando la obra de Dios para establecer su propia obra y su propio pacto. Un pacto que Dios no recibe ni acepta, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que le animo en el nombre de Jesús. Manténgase firme en este tiempo. Si hay algo que no estuvo haciendo bien antes de ahora y su vida está un poco desamparada, bueno, Dios le va a amparar. Usted habita al abrigo del Altísimo, Dios le va a bendecir. Pero aprenda. La iglesia va a estar a su lado. La iglesia le va a ayudar en lo que pueda ayudarle a pasar este momento. Pero aprenda de este momento para haber salido de este momento, usted pueda tomar buenas decisiones. Y no ser una persona que dependa de la caridad del Estado, sino que usted sea una persona que dependa de Dios y del trabajo que usted puede hacer por la gracia de Dios. Porque Dios es el que le bendice y Dios es el que le da sabiduría y Dios es el que le da poder para hacer riquezas, dice la palabra. Y si Dios quiere que sea así, lo hará. Y si Dios quiere proveerle y darle bendición suficiente para que usted pueda vivir en la tierra sin ser rico, también Dios lo hará a su manera. Y Dios tiene un propósito con cada uno. Así que yo le animo en el nombre de Jesús. Siga el Evangelio de Dios. Crea la palabra de Dios. No crea mensajes que no tienen que ver con la Escritura. Serán muy lindos, te tocarán sus emociones, sus sentimientos, lo pueden hacer llorar, reír, pero si no es el mensaje de Dios, no traen salvación sobre su vida, no produce el fruto que Dios espera que produzca. Padre, en el nombre de Jesús en este día,
Oro, Señor, por mis hermanos, por aquellos que están escuchando este mensaje de la Iglesia Emanuel y aquellos que no son de la Iglesia Emanuel también. Señor, aquel que quiere oír, que oiga. Padre, aquellos que escuchan y que son instrumentos para predicar un evangelio diferente, Señor, venga convicción de pecado en sus corazones. Se arrepientan, Señor, de predicar una palabra que no es tu palabra. Señor, de pasar por alto la sangre del pacto para establecer un pacto nuevo según sus propios razonamientos y sus propios intereses. Señor, hay un solo pacto válido. Es el pacto hecho por medio de la sangre de Jesús. Señor, nos acercamos, Señor, a las Pascuas en este mes. Señor, que esta Pascua sea un momento de, Señor, restauración, de consagración y de cambio en las vidas. En las personas que no te conocen puedan arrepentirse, convertirse a ti, pedirte perdón por sus pecados y recibir salvación y vida eterna. Pero aquellos, Señor, que un día te conocieron y que están caminando por un camino de error e inducen a otros a caminar por ese camino de error, Señor, sean quebrantados en sus corazones para arrepentimiento. Padre, te pido que su quebrantamiento sea para arrepentimiento. En el nombre de Jesús, si puedan, Señor, confesar, como algunos han hecho, ya confesar públicamente que han predicado un error, que han enseñado un error y que han ofendido a Dios, han ofendido al Espíritu Santo, enseñando un camino de error. Padre, en el nombre de Jesús, tú no estás interesado en dinero. Señor, tú estás interesado en la salvación de las almas. Por eso, Señor, ruego que tú bendigas y traigas convicción a cada corazón en este día y en este tiempo. Señor, confianza, esperanza, Señor, también de que tú tienes todas las cosas bajo control para tu pueblo. Señor, tu pueblo grita de alegría, tu pueblo canta con gozo y se escucha en toda la tierra, porque tú vienes a buscar a tu pueblo. Tú vienes a establecer tu reino, Señor, en la tierra y, Señor, tu reino milenial y también tu reino eterno. En el nombre de Jesús, eventos que estarán por suceder en el futuro, pero nosotros hoy nos gozamos y nos alegramos viendo que todo lo que ocurre lleva, Señor, a que tú vengas pronto, a buscar a la iglesia y establecer tu reino. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de la iglesia que trabaja, que se esfuerza, Señor, que es solidario, que está al lado de aquellos que tienen necesidad, que abre las puertas de la iglesia Señor, cada semana, las veces necesarias para llevar, Señor, alimento, para dar ayuda asistencial, también espiritual, a aquellos que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Agradecemos, Señor, te agradecemos a ti por cada uno de sus corazones, por cada una de sus vidas que están dispuestas a servirte, Señor. Oramos por los médicos, oramos por todos aquellos que están en la calle, Señor, sirviendo también a la ciudadanía, que están trabajando, Señor, esforzándose y arriesgándose, Señor. En el nombre de Jesús, que ellos se puedan conocerte a ti y convertirse a ti, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos de cada anexo de la iglesia. El Señor en Figueroa, en Guernica, en Corrientes, en Don Orione. Padre, oramos también por Araujo, Señor, y Humahuaca. En el nombre de Jesús, por cada uno de esos lugares, oramos para que tú cubras, bendigas y prosperes, sino que cada uno de estos lugares pueda ser instrumento en tus manos para bendecir a una sociedad necesitada, pero también para enseñar tu palabra, Señor, y guiar en el crecimiento de las personas, para que las personas, Señor, puedan crecer, trabajar, esforzarse, tener un oficio, una profesión, educar a sus hijos en tu camino y en esta forma de vida, Señor, para que no dependan, Señor, de que un Estado pueda proveerles, Señor, el alimento, sino que puedan trabajar y esforzarse y tener una vida digna, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Y te doy gracias por este tiempo, Señor. Amén.